Buenos días y buenas tardes, colegas. Aquí Javier Mancero, de la División de Estadística de CEPAL. Siendo ya las 12:03, les propongo que comencemos con la reunión. Una solicitud general es apaguen por favor sus cámaras y micrófonos. Las pueden activar al momento en que vayan a tomar la palabra, pero de esa manera nos ahorramos un poco el ancho de banda y hacemos que la comunicación fluya mejor entre todos, porque somos varios los conectados, ya vamos en 57 y seguramente se sumarán algunas personas más. Eh, Rolando Campo, el director de la División de Estadística, no puede participar hoy, así que me pidió que coordine yo la reunión en su lugar. Entonces, lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida a todos, agradecerles la participación y que se hayan sumado, digamos, pese a que cada uno está no necesariamente en las circunstancias más cómodas en este momento. Quisiera darles un poco de contexto de la realización de esta charla virtual y que básicamente viene motivada porque en los últimos días han llegado muchas consultas, no solamente a la CEPAL, a diversos organismos internacionales sobre cuáles son las medidas que se deben tomar ante esta situación, ¿verdad? Porque muchos de los levantamientos de las distintas estadísticas se han visto afectados por la circunstancia del COVID y las restricciones a la movilización. Entonces, durante la semana pasada se armó un cuestionario muy básico que dirigimos a todas las oficinas de estadística y a los bancos centrales eh, para saber cuál era la situación en este momento y cuántos de los levantamientos se habían visto afectados. Es un cuestionario bastante sencillo, bastante en ese sentido perfectible todavía, pero al menos nos permitía tener una mirada rápida a la situación de la región. Y tuvimos la propuesta del INE de Chile como coordinador de las charlas virtuales de la red de transmisión del conocimiento de la CEA, de tener en seguimiento a ese cuestionario un encuentro virtual. Entonces, hemos organizado 3 encuentros virtuales. El de ayer se realizó sobre el tema de encuestas de hogares, que fue coorganizado con la OIT. El de hoy, que tiene la temática de precios y estadísticas económicas, y mañana habrá otra que es con los países del Caribe para poderlo realizar en inglés. Naturalmente, dado que esto es un tema que está evolucionando rápidamente y para el cual no hay respuestas todavía claras en todos los ámbitos, podemos seguir organizando nuevas videoconferencias y poder tener la oportunidad eh, de intercambiar dudas y respuestas. El orden de los temas para hoy día es, vamos a tener una primera presentación a cargo de Federico Dorín, de la CEPAL, sobre los resultados de este cuestionario que mencioné anteriormente. Y después presentarán 2 países sobre la situación y las estrategias que están llevando adelante. Uno es Chile y el otro es Ecuador. Y después ya dejamos abierto el espacio para comentarios, consultas, etc. Cuando quieran tomar la palabra, hay una ventanita de chat que tiene aquí el Webex, entonces ustedes pueden ahí anotarse y yo voy mirando quién está anotado y les voy dando la palabra. Antes de empezar, Marcela de OIT me dice que quiere comentar algo. Adelante, Marcela. Y me escuchan muy cortito. Ustedes saben que OIT participa en la mesa internacional de IPC y OIT Ginebra está ya haciendo intercambios con el Fondo Monetario que actúa como cabeza y ya tenemos un par de documentos que después quiero compartir con ustedes. Los voy a mandar a Javier para que se los envíe y se va a sacar una nota conjunta a raíz del tema del COVID que podría quizás ayudar en cierta referencia. Gracias, Marcela. Bueno, comenzamos entonces. Federico Dorín, por favor, no sé si estás ahí ya listo. Adelante. Hola, hola. Hola. Hola, Federico. Adelante, te escuchamos.
Aló, aló. Le escuchamos, don Federico. Le escuchamos bien. El comentario de OIT yo no lo alcancé a escuchar, no sé si fue mi único caso o hubo más casos. ¿Me escuchan? O sea, ¿quién fue el que dijo que no había escuchado? Se los repito. Federico, por favor, sí. Les repito, miren, existe una mesa conjunta que es la que da origen al Manual Internacional de IPC, que actúa como cabeza del Fondo Monetario. Hay varias instituciones y OIT, una de las principales, está Eurostat. Entonces, se está trabajando en conjunto para poder sacar una nota conjunta respecto de qué hacer en este escenario con el COVID. Y yo tengo ya una nota del Fondo Monetario respecto de este contexto y una de Eurostat que voy a compartir con ustedes. Se las voy a mandar a Javier para que Javier se las envíe a todos. ¿Me escucharon ahora bien? Ahora muchas gracias, yo pude escuchar perfecto, muchas gracias. Ya, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy a poner para compartir en pantalla, a ver si me indican si se ve bien. Por favor. ¿Se ve ahí? Sí, se ve la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, arrancamos entonces con esta breve presentación que tiene que ver, como decía recién Javier, con los resultados de la encuesta, a lo cual le agradecemos a todos los que han participado. Hemos tenido como información general, primero, acá están los países que han respondido a la encuesta. Son 20 países y también tenemos la inclusión de Canadá en este resultado. Vamos primero a las consultas generales que hicieron. Bueno, esta primera, ¿su país ha declarado algún tipo de emergencia sanitaria respecto al COVID? Obviamente tenemos acá, todos los países tienen algún tipo de emergencia sanitaria. Respecto de las fases, aquí esta información ya se encuentra desactualizada por dado la velocidad que va teniendo, las decisiones que va tomando cada país. Aquí la mayoría está en la fase 1, pero como les digo, esto fue cambiando ya entre el día que se hizo la encuesta y la fecha de hoy, con lo cual esto está desactualizado. Respecto de las operaciones estadísticas que han tenido dificultad para hacer levantamiento, es como que hemos abierto en 3 grandes grupos, encuestas, registros y censos. Acá en primer lugar aparece las operaciones de encuestas. Claramente el tema de los censos todos conocemos que tiene una frecuencia distinta, entonces por eso también aparecen al final. Vamos al primer grupo referido a los censos. Hemos dividido en 4 segmentos: población y vivienda, agropecuario, económico y otros. En la mayoría de los casos, los países todavía no han iniciado las actividades. Nuevamente, aquí tenemos que tener en cuenta lo que decía recién del tema de la frecuencia, obviamente, ¿no es cierto? Respecto de si el COVID-19, el impacto que está teniendo, implicó la postergación del levantamiento de información. Aquí, bueno, tenemos que hay los países que han comenzado las actividades, han tenido que postergar, digamos. En algunos casos, por ejemplo, es el caso de Ecuador, que lo ha reprogramado. Otro país que en cambio continúa con su actividad es México, por ejemplo, y otro país que lo ha postergado para el año siguiente, me estoy refiriendo al censo de población y vivienda, es Brasil. Entonces tenemos asimetría de situaciones, y otros, creo que varios están en proceso de definición respecto de la fecha, la cual lo van a realizar el censo, ya sea de población, agropecuario, económico o los otros. Después esta pregunta, bueno, un poco lo que les decía, ¿para qué fecha están postergando la definición o el levantamiento de los censos? La mayoría hasta ahora está volcándose hacia el año actual, 2020, pero en otra fecha. Y la pregunta referida a la dificultad de levantamiento del censo, en la mayor parte de los países ha referido que la causa es la restricción a la movilidad. Esa es el principal elemento que ha mencionado. Bueno, el segundo punto se refiere a las encuestas escolares. Lo voy a pasar un poquito más rápido porque fue tratado más en profundidad el día de ayer. La mayoría de los países está postergando las encuestas a hogares.
debido al tema del COVID-19 y la postergación en general se está volcando hacia este mismo año 2020 en otra fecha. Y nuevamente la pregunta referida a las restricciones a la causa del levantamiento de las operaciones, la mayoría de los países está señalando las restricciones a la movilidad. Aquí también, adentro de encuestas hogares, hay encuestas que son más recurrentes, como las encuestas hogares, y hay otras que son menos recurrentes, como las encuestas de condiciones de vida. Después tenemos la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, que son de mayor complejidad. Yo estuve hablando bastante respecto de la encuesta o las ENGIE. En este caso ya son más complicadas por la propia dinámica de la encuesta, ¿no es cierto? Bueno, el punto siguiente se refiere a las encuestas económicas. En el caso de las encuestas económicas, hay postergación en variable el porcentaje dependiendo del tipo de industria que se esté realizando la encuesta. Incluso acá también hay frecuencias diferentes mensuales. No cambies eso, yo no voy a hablar, yo tengo que escuchar nada más. Creo que hay alguien que tiene abierto el micrófono, que se pueden cerrar. Bueno, la fecha de postergación de las encuestas económicas, al estilo de lo que sucede con las encuestas hogares, que nunca podido realizarla en otro momento dentro del año. Y la causa principal de la dificultad de levantamiento se debe a las restricciones de la movilidad, de forma semejante con las encuestas de tipo social. Luego, finalmente, tenemos el bloque de encuestas de precios. El levantamiento en general se ha iniciado en marzo de 2020. Luego tenemos el porcentaje aproximado de levantamiento alcanzado la primera semana de marzo. La primera semana de marzo las restricciones todavía no estaban en el país. Entonces tenemos que la mayor parte o la primera minoría se ubica entre el 50 y 70% del levantamiento. Y difiere ya de la segunda quincena de marzo, donde tenemos ya las restricciones aplicadas en la mayor parte de los países, donde los levantamientos bajan ya a menos del 50%. Y además porque obviamente estamos en la quincena que estamos circulando actualmente, ¿no es cierto? Con lo cual esto probablemente, si uno vuelve a hacer la pregunta dentro de una semana, pueda llegar a cambiar, pero habría que ver en qué sentido. Y respecto de la principal dificultad en el levantamiento de precios, vuelve a aparecer las restricciones a la movilidad como principal causa. Esto, fíjense que se repite en todos los operativos de encuestas, el tema de restricción a la movilidad. Sin embargo, también aparece el tema de insuficiencia de recursos humanos y el tema del cierre de establecimientos, ¿no es cierto?, que empieza a ser más grande tal vez con el correr de los días. Y también el problema puede haber de financiamiento, que esto trasciende el tema, obviamente, del COVID-19. Bueno, para finalizar, tenemos comentarios respecto a experiencias anteriores. En varios de nuestros países, situaciones de corte hemos tenido a lo largo de nuestra historia, con lo cual hay una experiencia rica en este sentido, causada por huracanes, terremotos, paros nacionales, otros desastres naturales, protestas masivas, con lo cual hay países que la mayor parte de los países hemos transitado ya por este tipo de situaciones. Con lo cual es interesante ver si se pueden replicar o no la experiencia en el pasado que hemos tenido al respecto. Bueno, a continuación, tal como les adelantaba Javier, vamos a dar la palabra a representantes de países para que nos cuenten su experiencia propia que han tenido específicamente en estos días. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Federico, por la presentación. Vamos a seguir ahora entonces con el INE de Chile, que tiene una presentación preparada. Adelante, por favor. ¿Se me escucha, disculpe? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Hola a todos, mi nombre es Marcelo Montes, del INE de Chile. En esta presentación se resume un poco
Voy a compartirlo de inmediato. Se resume... perdón, acabo de tener un problema. Se resume básicamente las tasas que andan, de hecho, en el orden de magnitud mencionado. ¿Qué es lo que estamos haciendo en términos de protocolos? Algo de lo que tú mencionaste al final, también respecto de experiencias pasadas que nos pudieran ser de utilidad. Y un poquito una mezcolanza de algunas de las cosas que han salido publicadas en algunos países con probablemente los problemas más severos como son Italia, Francia, y eso lo voy a pasar por encima por compartir la PPT, pero quizás las preguntas vayan por otro lado. Estoy en estos momentos compartiendo. No me Está compartido su rol de presentador. Tiene que compartir. tengo que, si no me equivoco, ahí se está viendo. Sí, correcto. Ahora sí se está Perfecto, empezando a ver. Ahora sí. perfecto. Bueno, voy a intentar ser breve en honor al tiempo. Tal como ven, estos son los puntos relevantes que se nos solicitaron y con los que de hecho estamos trabajando también y actualizando esto día a día, digamos. Compartiendo y comenzando con la contingencia INE, básicamente se han tomado medidas y protocolos tal como ocurrió en los INES que también mencionaré más adelante en esta presentación, que tiene que ver con un comunicado en principio el 19 de marzo respecto de las medidas que se van a aplicar tienen relación obviamente con las instrucciones de las autoridades de gobierno. Buscan prevenir obviamente el contagio y los problemas que se estaban levantando recientemente respecto de COVID. Dado lo anterior, la totalidad de funcionarios se encuentra hoy en día a través de teletrabajo y no asistiendo por ende a las oficinas institucionales. Eso quiere decir, tal como se mencionaba, por supuesto existen restricciones de personas y de recursos en el sentido de licencias o personas afectadas y en la institución de hecho tenemos un número no menor a 10 personas, digamos, con contagio. Y eso también limita la posibilidad, por supuesto, en algunos casos es posible trabajar desde casa, pero en otros también se necesitan recursos como VPNs y otros. Se decreta la suspensión de encuestas en terrenos, tal como en los distintos INES del mundo, y priorizando siempre dos productos, en este caso la recolección y los tratamientos de precios, IPC, y de encuestas nacional de empleo en este caso. Tal como ahí comparto, se están utilizando entrevistas telefónicas, por correo electrónico, además de recolección de precios publicados en páginas web, pero eso es una proporción, digamos, menor respecto de lo que podría ocurrir de nuevo en un plano en el que no exista recolección en terreno, que es donde tenemos la mayor parte de la recolección de datos. Y en caso de la N, tal como lo habrán compartido ayer, se habilitó incluso un formulario web, digamos, una versión de esto en la página para los que puedan contestar, digamos, de esta manera. Además, se tiene la estrategia, por supuesto, de comunicar a los usuarios cualquier novedad, digamos, respecto de lo que esto pudiera implicar, porque recordemos que los usuarios van desde académicos, el mercado financiero y otros ministerios. Por ende, también se entrega este comunicado el 18 de marzo, como verán ahora en esta slide, en que INE y ODEPA aplazan uno de los puntos que tocaban inicialmente, temas de censo, en este caso el agropecuario, junto con la oficina que está detrás también de esto, que es la ODEPA en el caso de Chile. Además, se genera la disposición para poder depositar cualquier tipo de documentos en un solo repositorio oficial en una oficina del INE. Junto con ello se mantiene y apertura nuevos canales de comunicación, en el sentido de que se mantienen, por supuesto, las consultas para cualquier tipo de usuario que recibimos a través de la plataforma. La solicitud de información por transparencia tampoco es algo que pueda detenerse. El formulario web, como mencionaba anteriormente en el caso de las encuestas de hogares, y un chat virtual para consultas ciudadanas. Junto con ello, se está manteniendo también la información a través de medios como, por ejemplo, redes sociales. Por ende, algo que quiero estresar y que hemos visto en distintas experiencias en estas pocas semanas en las que hay registro, uno de los puntos
fundamentales que están levantando los distintos INES del mundo y en el que nosotros también nos hacemos parte de, es la comunicación con usuarios. Se busca entregar información mediante distintas alternativas, es decir, redes sociales, páginas web. Los conductos que vamos a mantener en la institución, por supuesto, van a provenir de las directrices institucionales, como en nuestro caso es el Ministerio de Economía. Se busca, sobre todas las cosas, el bienestar y el resguardo de todas las personas y sobre todo aquellos que tienen mayor potencial o probabilidad de exponerse, que son los recolectores en terreno. La revisión, por supuesto, constante y diaria de la situación institucional, para lo que mantenemos canales de comunicación estrechos con nuestros subdirectores que están presentes, de hecho, en esta presentación, el señor Jorge Urrutia e Ismael Andrade, subdirectores operativos y técnicos correspondientemente. Y una de las cosas que buscamos, digamos, con esto es en sentido, por eso pongo el último punto, digamos, ahí, respecto de notas al pie en los distintos boletines estadísticos. En nuestro caso, de octubre, noviembre y diciembre, por el estallido social en Chile, más allá de lo que está ocurriendo hoy día con coronavirus, que es algo que se suma a nuestra coyuntura desde hace ya más de 4 meses, se comparte. En este caso estoy compartiendo en la pantalla, lo que pueden ver es el boletín estadístico de precios de consumidor, la primera plana de 2. Esto está, por supuesto, en la página web correspondiente, y ahí recalco la nota al pie que se pone, digamos, tanto en el boletín como también, digamos, en el comunicado de prensa que se entrega. En este caso van a ver una nota al pie, por supuesto es chiquitita, pero el comunicado de prensa que se publica, digamos, en la página, esto está en tamaño grande, en el sentido de estresar y comentar, subrayar a la ciudadanía que en casos en los que hemos tenido menor recolección en terreno por las distintas dificultades, insisto, esto antes y previo al coronavirus en el caso de Chile, por las manifestaciones sociales que hemos tenido desde el 18 de octubre a la fecha, ha impedido en algunos casos la recolección, no porque no podamos disponer de las personas en terreno, sino más bien porque, por ejemplo, se han quemado algunos o múltiples supermercados, por ejemplo. En algunas ciudades existen hasta el día de hoy 1 o 2 supermercados, por lo tanto, al verse enfrentado al cierre de uno se puede quedar, obviamente, con la imposibilidad de reemplazar, por ejemplo, el mismo tipo de establecimiento en la locación geográfica apuntada. Entonces, esto lo que busca es mantener al tanto a los usuarios de que estamos, en este caso, aplicando metodologías que voy a detallar al final de la presentación, que tienen que ver con imputación. Ahora, el estado de recolección, que es el que pueden ver a continuación respecto de marzo, esto, como les decía, es algo que estamos actualizando ahora, pero los datos que voy a compartir corresponden al día de ayer, 24 de marzo. De un total, como ven ahí, de 127.000 observaciones, hemos recolectado y ya digitado el 44%, que son 56.000 aprox observaciones. Y esto es porque, en general, las 2 primeras semanas de recolección se comportaron bajo relativa normalidad, y son la semana en la que nos encontramos hoy día y la semana anterior, en la que tenemos, digamos, la suspensión de recolección en terreno. Lo anterior nos favorece, dado que, al menos en nuestro caso, dentro de las primeras 2 semanas es donde existe el mayor barrido de recolección en terreno. Lo que hoy día, de hecho, estamos ajustando son más bien la recolección de registros desde instituciones, por ejemplo, como las de educación o las de salud, pero esto hace un barrido de lo que tenemos en totalidad. Como verán, de esos 56.000 se replican en este mes 15.000 datos, que son aquellos que tienen que ver con efectos estacionales o temporales, que también está definido en metodologías, digamos. Cuando estos no se encuentran, cuando no se encuentran en sus temporadas, como no vamos a encontrar el producto, en este caso se arrastra hasta que podamos obtener el nuevo precio en la entrada de la temporada o de la estación correspondiente. Por ende, sumamos 71.000 datos de los 127.000, alrededor de 56%. De ello nos queda pendiente, como pueden ver, alrededor de 55.000 datos, y de aquellos tenemos recolectados, más no digitados a la fecha, alrededor de 19.000, lo que implica que por recolectar estaría pendiente alrededor también de 36.000 observaciones, lo que implica un 29% aprox, y por ende, a la fecha de hoy, tenemos
como bien mencionaba, 56%, pero en el peor de los casos, si de lo por recolectar no podemos colectar absolutamente nada, podemos digitar ese 15% restante, que son 19.461 observaciones, a la fecha del 8 de abril, que es la publicación del IPC en nuestro país, en Chile, para los colegas que están desde el extranjero, la proyección es tener finalizado 90.000 observaciones, que bordea el 70 y pico por ciento, y que está en línea con los datos que nos acaban de presentar, que de hecho son valiosísimos, y por supuesto quería consultar desde ya si se podía compartir, asumo que sí, la presentación, porque como verán, estamos en rangos similares. De hecho, según lo que yo entendía, el promedio, sumando las distintas semanas de un mes, bordea el 40% de imputación. Federico, si no me equivoco, perdón, no retuve el apellido, que era la persona que estaba exponiendo recientemente. ¿Estoy en lo correcto? Disculpe. ¿Aló? Ahí, ¿me escuchas? Sí. Sí. Sí, un poco para, sí, el resultado es el siguiente. Hay entre un 50 y 70%, el levantamiento fue la primera quincena de marzo, está dando arriba del 30% de los que respondieron. Y en la segunda quincena eso ya cae porque es menos del 50% el levantamiento, la primera minoría, digamos. Pero en promedio estaría dando Perfecto. un 40%, sí. Exactamente. En ese sentido, es que apuntaba que nosotros en este caso estaríamos cerrando, asumamos, en un 30% con los datos a la fecha de hoy, lo que implicaría unas tasas elevadísimas para nuestra visión, digamos. En general, el promedio, y también se los puedo compartir, en, digamos, normalidad, por decirlo así, eh, tiene más bien un rango de 10%, 9%, 8%. En octubre tuvimos 9, 12 y en diciembre alrededor de 10, con los distintos efectos de la contingencia social. Y en este caso, como verán, podríamos llegar a tener 30% aprox, que es un salto no menor, pero también es ¿cómo decirlo? Tranquiliza el hecho de que esto no sea solamente la oficina de Chile, sino que los colegas de otras instituciones, y en base a la encuesta mostrada, de hecho estaríamos incluso por un poco sobre, digamos, la media, o por debajo en este caso en términos de imputación, en términos de tasa efectiva un poco sobre. Pero como decía, esto, y quiero resaltarlo, tiene que ver directamente con que en nuestro caso la... la colección, la recolección de datos se centra en general en las 4 semanas del mes, por supuesto, pero en este caso contamos con 2 semanas completas donde se concentra la mayor parte, y por ende la no recolección en la tercera semana, que fue la semana anterior, y en esta semana no está impactando como al resto en términos promedio, pero sí, y con eso quiero continuar, digamos, en respecto, perdón, de lo que pueda continuar en los próximos meses. Eh, Solo para compartirlo, como les decía, vienen un par de slides con las reacciones en el mundo. Podrán ver qué está haciendo España, qué es lo que ha hecho Francia. Esto lo busqué en la mañana de hoy, digamos. Qué es lo que está haciendo Italia, qué es lo que está haciendo Colombia, qué es lo que está haciendo Estados Unidos, respecto, digamos, de las distintas contingencias del virus. Insisto, esto solo para generar un resumen. Todos apuntan a entregar mayor información a través de sitios web. Cada uno de los institutos mencionados ha cancelado la recolección en terreno y la están intentando reemplazar con recolecciones vía web, recolecciones vía internet, perdón, web, vía teléfono y vía correo electrónico. Pero en el caso de precios, no encontramos a la fecha de hoy un protocolo más claro respecto de qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Francia en este caso destaca que la calidad en su comunicado de las estadísticas pueden verse mermadas, pero no especifica en qué punto particular. La pregunta que nosotros nos surge, y entenderíamos que esa menor calidad viene por mayor tasa de imputación, pero ninguno de los países que les comento tiene, digamos, mayor
especificidad a la fecha en sus páginas y en los comunicados que entregan. Como decía, todos tienen el denominador común, el factor común de que suspendieron recolección y de que están reemplazando de la mejor forma posible. En algunos casos se declara incluso de formas, ellos lo denominan experimentales, como por ejemplo llamados telefónicos para poder quizás completar una encuesta de precios, pero insisto, no tenemos esa especificidad. Y quizás con esta mesa se podría recolectar ese tipo de consulta. Pues con ello paso al último punto que tiene que ver con los próximos meses y en particular meses bien desafiantes. Y como menciono en esta parte, nos alimentaremos por supuesto de los recursos metodológicos que existen, que tal como mencionaba Marcela Cabezas, tienen base en el manual internacional en el que están las distintas instituciones como el FMI, la OIT, Eurostat, etcétera, OCDE, entre otros. Y nuestro manual se desprende directamente de estas recomendaciones. Por lo tanto, en la próxima publicación de IPC en particular, vamos a presentar una nota al pie que probablemente sea del estilo que comparto en esta slide, es decir, que debido a los distintos acontecimientos, ya sea sociales y sanitarios, pues en nuestro caso, como bien decía, al estallido social de los últimos meses se nos suma el tema COVID, y por ende vamos a hacer uso, como dice ahí, de la metodología de imputación preestablecida en los casos en que ello sea necesario. Nuestra última versión metodológica publicada, digamos, tiene fecha 16 de enero de este año, por lo tanto es bien reciente, a pesar de que está publicado desde el primer día de la publicación oficial de la base 2018. Nosotros cambiamos base el año recién pasado, en enero recién pasado, del año, perdón, 2019, y por ende tenemos una base que acaba de cumplir 1 año y 2 meses, y si bien la metodología está publicada desde el día cero, en este caso por algunos ajustes que se nos pidieron desde el punto de vista calidad, para estar más en línea con los requerimientos internacionales también, se modificó el orden y algunos componentes menores del manual, y eso es lo que se publicó con fecha 16 de enero, pero son los mismos contenidos reordenados, por decirlo así. En estos podemos ver el capítulo 6 completo, que trata sobre la metodología de procesamiento de datos, y el apartado 6.4 y otros que dan tratamientos de productos especiales. Hacen referencia, en este caso el apartado 6.4, al tratamiento de precios faltantes y los métodos de imputación. Junto con ello, por supuesto, vamos a mantener un monitoreo constante y diario. Como les comentaba, de hecho, terminando esta presentación, nos centraremos en el análisis de lo que está pasando hoy respecto del último informe de ayer, para poder actualizar, digamos, los números, pero como les decía, esperamos bordeando en el peor de los escenarios, ojalá una tasa de imputación entre 30 y 40%, tal como se planteaba anteriormente. La proyección al día de hoy tiene, como bien decía, aproximadamente para ser bien exacto, un 72% de los finalizados. Y por último, también estamos, si bien realizando ejercicios con registros administrativos desde ya el año anterior, poder reemplazar directamente lo de terreno en registro administrativo es algo que vamos a estudiar, digamos, en cada uno de los casos, porque solo por citar uno de los ejemplos, 1 o 2 meses Brasil publica que el próximo año, en un par de años, va a tener ya un IPC en base a una gran proporción de registro administrativo, pero para poder llegar a esa conclusión tardaron 2 años en hacer ejercicios, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros nos queremos tomar con esa seriedad el tema de registro administrativo, poder, por supuesto, ir reemplazando una mayor proporción del terreno a través de registros administrativos, por ejemplo, de supermercados, en casos bien puntuales. Pero es algo que va a tomar tiempo y probablemente no sea algo que podamos aplicar de aquí a 30 o 40 días más que pensar en nuestra publicación del 8 de abril, sino más bien en el 8 de mayo. Y ahí es donde solo quiero compartir esto de modo general. Como verán en este caso, la clasificación que tenemos en los IPC, digamos, provenientes de Código.
porque los métodos de imputación, no voy a pasar por cada uno de ellos, que están plasmados en este slide, están también en el manual y en distintos otros documentos. Lo que presenta es imputar nivel, por ejemplo, productos. Si es que yo no tengo los precios en un establecimiento, intentar imputar por establecimientos similares dentro de una zona geográfica cercana. Y posteriormente, al no tener esta representación, por ejemplo, se va buscando niveles superiores de agregación. Y en el caso nuestro, llegaremos, tal como dice el punto G, a nivel de producto nacional, pasando antes por macrozona, región y otros elementos superiores, por decirlo así, de donde podemos recoger los precios. Pero lo que implica esto es básicamente poder imputar en la generalidad por la variación de los primos hermanos, por decirlo así, lo que está también en manuales, digamos, y con excepciones, por supuesto, para los casos de arrastre en aquellos que estén, por ejemplo, los temporales o estacionales fuera de temporada. En algunos casos tenemos también cálculos especiales, y eso también está en el manual metodológico, pero básicamente lo que quiero resaltar en este caso es que con los niveles de recolección actual y contrastado con lo que planteaba Federico hace un rato, existe posibilidad, por supuesto, de publicar, tal como dicen también los giles del mundo, a costa de mayor imputación, pero aún es posible, aún la estadística soporta aquello. Y para tocar ya, y con este último slide, el último tema que planteaba Federico respecto de los protocolos anteriores y cómo se podrían utilizar estos en futuro, Marcelo, pensando disculpa, ya, por ejemplo, en... ¿Sí? es un poco por la limitación de tiempo que tenemos, te agradezco si ya puedes ir cerrando un poco la presentación. Gracias y disculpa. Sí, con esto termino, no se preocupe. Con esto simplemente quiero resaltar dos puntos. Que para el caso del INE tomó la experiencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, lo que implicó imputaciones por macrozona de las regiones que estaban en problemas, en dificultades, que fue la zona sur de nuestro país. Y en ese sentido se publicó una separata técnica y se utilizaron los métodos de imputación que estoy mencionando, a pesar de que la base ha cambiado. Y por ende tenemos un caso ahí de cómo se podrían hacer las cosas. Más no tenemos un caso, como el último punto que tocó ahí, a nivel de protocolo nacional, de si es que no existe por motivos de fuerza mayor ningún tipo de levantamiento. Y esto se está contrastando, digamos, con, o lo que queremos es contrastar con la opinión de esta mesa, la revisión diaria de las distintas situaciones de INE, comunicación, insisto, entre las autoridades de nuestra institución, la revisión de casos internacionales, la discusión con otras instituciones como ustedes, como el Banco Central, para poder llegar a tener un protocolo que esté también visado y validado por la opinión estadística internacional. Y en ese sentido es que agradezco mucho los documentos que pudiera y que ya compartió, como veo en el chat, Marcela, porque nos da luz de qué es lo que están recomendando hacer las instituciones que están generando los insumos para el resto del mundo. Entonces eso es muy importante. Muchas gracias, con eso no los... Una precisión cortita. Los documentos, el del fondo me avisan que está bien formal, digamos que ya se podía diseminar para todos lados, y el otro también es un consenso que se tomó con Eurostat en una reunión en la que la OIT participó, que se lo estoy compartiendo, pero para ustedes en la red. Todavía no se ha subido formalmente a las web, pero es para que puedan ir tomando información en los dos documentos, ¿ya? Bien, Perfecto, muchas muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación muy completa. Vamos a pasar ahora a la presentación del INEC de Ecuador. ¿Están listos, colegas? Buen día, un momento. Buen día, ¿sí ven la presentación? Sí, ahí se ve bien. Adelante. Ok, buenos días, Diana Barco del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador. Básicamente en esta presentación vamos a ver el estado de situación de levantamiento de precios para el IPC del Ecuador. Algunas novedades que se nos han presentado en la segunda quincena del mes de marzo
expectativas o esperamos para el mes de abril y un pequeño bosquejo de la situación que estamos pasando con el levantamiento de precios para el programa de comparación internacional PCI, Ronda 2020. Bueno, en el Ecuador nosotros levantamos precios en 9 ciudades que tienen la mayor representatividad a nivel del gasto y de población del Ecuador. Entre ellas está Quito, que es la capital. Al 13 de marzo, que fue el último día hasta el cual se pudo ejecutar la modalidad presencial de investigación, teníamos una cobertura del 61% sobre el total de tomas planificadas para el mes. Hasta el día de ayer, la cobertura está en el 80% sobre el total de tomas que habíamos planificado para este mes. Hasta el día de ayer, en lo que respecta a los precios faltantes o precios que, a pesar de que hemos ido a hacer el levantamiento, no se han podido capturar o ingresar, tenemos un porcentaje estimado del 13%. Bueno, esperemos que hasta fin de mes ese porcentaje no pase del 15%. El operativo de campo cierra el 27 de marzo, o sea, el viernes de esta semana. Bueno, ¿qué alternativas de investigación hemos implementado desde el 16 de marzo? Ya una vez que ya se nos dio la disposición en el país de que ya no se podían realizar las encuestas por modalidad presencial. Adicional a esto, los servidores o funcionarios del instituto ya no podían asistir a las oficinas, teníamos que aplicar la modalidad de teletrabajo, de conexión VPN, para poder acceder a la información de nuestras computadoras. Entonces, hemos ejecutado la investigación mediante llamadas telefónicas a las fuentes informantes. Hemos ingresado a páginas web de algunas cadenas de establecimientos económicos para ver la factibilidad de capturar precios. Se ha solicitado información mediante correos electrónicos. Hemos emitido algunos oficios a grandes cadenas de supermercados y farmacias del país solicitando precios. Eso se hizo la semana anterior, hasta la fecha todavía no hemos recibido respuesta. Y bueno, hemos solicitado a algunos encuestadores de que en caso de que vayan a hacer sus compras familiares, si es posible para ellos, nos envíen precios de referencia de algunos de los artículos de la canasta para ver qué tanto nos podrían ayudar en cuanto al tema de la recolección del IPC. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas que se han implementado, sí hemos tenido muchas limitaciones para poder recabar los precios. El número de informantes se ha reducido porque debido a esta medida se han cerrado temporalmente muchos establecimientos, solo están laborando los mercados, comisariatos y farmacias por disposiciones del gobierno. Entonces, a pesar de que se hacen estas llamadas, no podemos comunicarnos con muchos informantes. También en algunos casos hemos recibido negativa de ellos para darnos información. Bueno, esto es un tema un poco de desconfianza en cuanto a si realmente la persona que le está llamando es del instituto y no es persona de pronto de otro lugar que pueda darle un mal uso a la información, entonces muchos se niegan a darnos información. También ha habido mucha limitación en cuanto a la información que se puede recabar a través de las páginas web, porque en algunos casos esta no es completa, a veces los precios que están ahí ingresados no corresponden al precio final que paga el consumidor, o en algunos casos no tienen no están publicados todos los artículos que se pueden encontrar en Percha. Entonces tampoco esto nos ha facilitado mucho el trabajo. También nosotros tenemos una modalidad de ejecución de investigación que está en la metodología del IPC del Ecuador, que es la modalidad de compras, donde se suele ir 2 veces al mes a los mercados y se compran algunos artículos que forman la canasta del IPC y no se ha podido obviamente ejecutar esta modalidad debido al tema debido al tema de la paralización de actividades y al hecho de que no pueden mucho las personas salir de sus hogares y no puede hacerse todos los días de la semana. En cuanto a estas alternativas que hemos implementado, hemos tenido un poco más de ingreso de información por el lado de las llamadas telefónicas. Esa es la que un poco mejor nos ha ido. Sin embargo, comparando con la modalidad presencial, que del total de tomas que fueron planificadas al mes se pudo recabar un 61% hasta antes de que se instauraran las medidas en el país, el ingreso de información por el lado de las llamadas telefónicas no es muy representativo. O sea, estimamos que hasta fines de mes
no creo que sobrepasemos un 12 o 15%. Entonces, sí, bueno, nos hace un poco pensar cómo nos va a ir en el mes de abril con esta modalidad. En cuanto al tema de para el cálculo del IPC, cómo se van a imputar estos precios faltantes o que no se hayan podido recabar, nosotros tenemos, de acuerdo a la metodología, una imputación con el promedio de la variación mensual de las tomas hermanas o artículos hermanos, entonces eso se aplicaría por default. Sin embargo, le hemos añadido un análisis de precios constantes de bienes y servicios regulados o aquellos que se sabe que permanecen por más de 10 meses constantes, y que inclusive más o menos analizándole con el caso del terremoto que tuvimos en el 2016, se sabe que son bienes y servicios que no tienden a variar, ya sea por un tema de regulación de sus precios. Entonces, en ese caso sí se podría aplicar una imputación de ratio, repetir el último precio investigado en periodos anteriores. Y bueno, ¿qué expectativas tenemos para el operativo del mes de abril? Mantendríamos las modalidades alternativas de investigación. Esperamos recibir la respuesta de las grandes cadenas de supermercados y farmacias en cuanto a listados de precios, porque al ser estos los únicos establecimientos que están actualmente atendiendo al público, es muy importante obtener esa información. Básicamente esto vendría a ser como, bueno, no es tanto un registro administrativo, pero vienen a ser precios de lista. También esperamos un poco ampliar el tema de los precios de referencia, o sea, un poco socializar más a los encuestadores y a los funcionarios de la institución de que si pueden tener estos precios cuando van a hacer sus compras familiares, que nos remitan la información al área del IPC. También vamos a socializar más a los informantes sobre el tema de la investigación que vamos a realizar mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos. De hecho, estamos preparando un comunicado con el área de comunicación social de acá del instituto para un poco disminuir la negativa de ellos a darnos esta información. Obviamente, con este comunicado se les va a dar instrumentos para que ellos puedan acceder a la web a verificar si la persona que le está llamando es o no encuestador del INEC. De ahí, en cuanto con los medios alternativos, la verdad no tenemos una buena expectativa, o sea, hasta lo que se ve ahora no se ha podido recabar realmente mucha información. Y bueno, se esperaría tal vez unas altas tasas de imputación de precios faltantes, o sea, a marzo se espera que la tasa no pase el 15%, pero no podríamos asegurar eso para el mes de abril. En cuanto a la situación de levantamiento del programa de comparación internacional, para este año, siguiendo un poco el cronograma que se estableció en la última reunión con CEPAL en diciembre del 2019, teníamos que recabar información de algunas divisiones, de las 7 hasta la 12, de lo que es el consumo de hogares, levantar precios de las encuestas especiales de construcción, maquinaria y alquiler de vivienda. Entonces, todo lo que era el levantamiento del PCI inició, de hecho, el 2 de marzo. Lo que es en consumo de hogares se tendría que ejecutar hasta octubre. Y las encuestas especiales solamente están programadas para levantarse hasta el mes de julio, dada la disponibilidad de recursos que tenemos actualmente en la institución. Sin embargo, iniciamos con construcción el 9 de marzo y ya la semana siguiente, pues bueno, ya se paralizaron casi todas las actividades, entonces hemos estado utilizando los medios, pues casi los mismos métodos alternativos que se utilizan para IPC, para el levantamiento. Sin embargo, el tema con las llamadas telefónicas no hemos tenido tanta buena no hemos tenido un buen ingreso de información, la verdad es que está muy baja la cobertura del PCI, de lo que se tenía pensado al recabar este mes. Y bueno, lo que es la parte del componente, al menos de lo que es encuestas especiales de construcción que se levanta por web, ahí no ha habido tantos problemas para recabar información, porque eso es lo mismo que se recabó por web en la ronda anterior. Sin embargo, para temas ya de validación de información es medio complejo porque a veces se suele llamar o visitar las fuentes para verificar algunos de los datos que están en Internet y eso no se ha podido hacer, obviamente, por la situación actual. También estábamos pensando solicitar y utilizar parte de la información que se recabara en el índice de precios de la construcción del IPCO que se genera en el Ecuador. Al ser un índice legal, esperaríamos que los informantes nos colaboren mucho más en el tema de solicitar información a través de llamadas y correos electrónicos. Y sin embargo, parece ser que también se van a presentar los mismos inconvenientes que ha manifestado el IPC en cuanto para el levantamiento del IPCO. Y más bien parece que entre PC y IPCO van a tener que ayudarse en el tema de construcción para poder tener esta información en cuanto a lo que es el mes de marzo y también en abril. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a la situación de levantamiento de precios aquí
el Ecuador. Muchas gracias, Diana. También una muy buena presentación. Te agradezco mucho por ella. Vamos a dar paso a las intervenciones de los participantes. Les agradezco que si alguien quiere hablar para identificarlo más fácilmente pueda ingresar ahí su nombre en el chat, que está a un costadito en la pantalla, y le vamos dando la palabra. Si alguien tiene alguna consulta o comentario. Marcelo Montes, adelante. Perdón, Adriana, disculpa Marcelo, primero Adriana Ningún de problema. Colombia y después Marcelo. Ok. Gracias, buenos días o tardes. Les queríamos comentar un poco, la situación de Colombia no dista mucho de la situación chilena o ecuatoriana. Nosotros entramos en restricción de la movilidad a partir del 13 de marzo, día hábil. Después la movilidad empezó a tener dificultades asociadas a políticas locales y ahora políticas de confinamiento nacional. Tenemos unos niveles de lo que sería imputación similares a los que presentan nuestros compañeros y digamos que nosotros, además del teléfono y la página web, hemos intentado trabajar con los operadores que guardan la información de abastecimiento, inventarios y precios de algunos operadores de los grandes retails colombianos y tendríamos alguna información, algo similar a lo que sería Scanner Data, pero también manifestamos nuestra preocupación por intentar utilizar esta información de la manera tradicional, como se entiende el Scanner Data. Seguramente lo que vamos a intentar hacer es identificar uno a uno los precios que se recolectarían si los muchachos estuviesen en campo y reproducir esas variaciones individualmente. Es decir, por ahora no estamos en posibilidad de hacer el procesamiento de grandes números a nivel de registros administrativos. Estamos hasta ahora verificando la posibilidad de hacerlo. El operador que garantiza esa agregación de información pues nos está brindando alguna información, pero hemos venido teniendo dificultades con el VPN por el tema. Todo el mundo está trabajando por estos mecanismos y claramente los canales se están volviendo mucho más estrechos para poder bajar información y trabajarla. Nuestra esperanza radica en poder trabajar esta información, poder copar los registros de precios que deberíamos haber obtenido a partir del 16 y hasta el último día hábil de este mes y así disminuir nuestros niveles de imputación. Nos está preocupando mucho, no sé si a los compañeros les está ocurriendo en sus respectivos países. Nosotros tenemos un sistema de información que también opera el DANE, el INE colombiano, se llama el CIPSA, es el sistema que nos permite reconocer el abastecimiento en los grandes plazas de mercado, digamos en los mecanismos tradicionales de abastecimiento. Ellos recolectan información de los precios al mayorista para ciertos alimentos, en particular en los verdes, en los que no son procesados. Sí se ha evidenciado un incremento en algunos de los productos que ellos tienen. Así que se espera que exista alguna variación de precios a partir del 15 de marzo en el IPC, muy diferente a la registrada en la primera quincena del mes. Esa es la razón básica por la cual estamos muy preocupados y quisiéramos recolectar información por este mecanismo de los retails, continuar usando el teléfono y empezar a utilizar la web para poder recuperar la información, porque los procedimientos de aplicación de periodos en espera o de imputación en función de las variaciones registradas durante la primera quincena del mes nos está preocupando mucho. Aparentemente las señales del gobierno respecto a confinamiento han disparado algunos precios. En Colombia se han visto compras, creo que en todos los países se han visto compras temerosas, la gente salió a comprar demasiado muy rápidamente y los precios estaban avanzando a ese lado. Hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Comercio, que en Colombia hace parte del pool que avanza para revisar el tema de control de precios y evidentemente Colombia está revisando la posibilidad de establecer controles de precios para algunos de los artículos más básicos de la canasta.
Y así las cosas, sí expresamos una preocupación importante en continuar con la tendencia de imputar en lo que resta del mes. Mucho más porque en el caso del IPC colombiano, nosotros lo que hacemos es distribuir la muestra de la manera más homogénea posible alrededor de todo el mes. Es decir, en teoría tendríamos más o menos el 50% de la recolección efectuada en nuestra primera quincena. Nos estaría faltando la otra mitad. Y en este ambiente de precios un poco volátiles, sí nos gustaría reconocer esas situaciones en el mercado. Nosotros estamos trabajando con más o menos, tenemos en Colombia 450 artículos en seguimiento y focalizamos aproximadamente 150 artículos que son de alto consumo hoy día, relacionados con alimentos y algunos medicamentos y elementos relacionados con el aseo personal y familiar de la casa. Y sobre eso estamos haciendo especial énfasis para que las ciudades, para que en nuestro caso el personal recolector vaya a campo. Aquí tengo un contexto general realizado el viernes de la semana pasada. Efectivamente, nosotros tenemos recolección por teléfono en el 11% de la carga que debería haber sido recolectada la semana anterior. Para la semana pasada también habíamos tomado una decisión y era que los muchachos recolectores podrían salir a campo e intentar recolectar siempre y cuando no utilizaran medios masivos de transporte. Es decir, ellos podían ir a recolectar si las fuentes de información quedaban muy cerca de su casa. Así las cosas, pues pudimos recolectar básicamente de la carga semanal. Aproximadamente 3/4 de la recolección se hizo de la forma tradicional, solo que limitando las fuentes, como les digo, a las que están ubicadas en perímetros cercanos a la vivienda. A partir de hoy, pues tenemos un proceso de aislamiento social mucho más riguroso del nivel central, ya es toda Colombia, y seguramente lo que va a pasar es que los recolectores no van a continuar saliendo en campo. Estamos intentando generar un protocolo para la recolección por teléfono, por web, algo por correo electrónico y estamos evaluando si es pertinente o no intentar recolectar precios en función de las compras reales que efectúen los hogares. Colombia hace cotizaciones, Colombia no compra efectivamente, el DANE no compra mercado cuando hace sus cotizaciones de precio. Estamos evaluando si es posible que a partir de las compras efectivas que podemos hacer los funcionarios del DANE se recupere algún tipo de información. También les comentamos que hay alguien con el micrófono abierto. También les comentamos que Colombia está implementando muy fuertemente el tema del domicilio y estamos evaluando la posibilidad de empalmar las fuentes que teníamos anteriormente. Nosotros no estábamos recolectando en normalidad fuentes domiciliarias digamos que por varios aspectos metodológicos, pero ya estamos evaluando si es posible recapitular esa información y asignársela a las fuentes que tenemos hoy en día. Las plazas de mercado en Colombia regularmente no tienen domicilio y a raíz de la coyuntura están ofreciendo de manera generalizada este servicio y vamos a tener que recolectar a partir de estas tomas con llamadas telefónicas. También tenemos alguna preocupación sobre la evolución de ciertos artículos que no hacen parte de los 150 artículos focalizados que les comento, pero que sí pueden llegar a tener impacto, tal vez no en marzo, pero sí en abril. Y es el llamado de algunos niveles locales y centrales a mantener estabilizadas las tarifas de servicios públicos y el posible impacto del no pago de arrendamientos de los hogares. Esto hasta ahora se está evidenciando en Colombia, pero vamos a empezar a hacer un seguimiento específico porque en el evento en que los servicios públicos mantengan unas tarifas estables o lleguen a la gratuidad por algún momento del tiempo, en tanto se recobra la normalidad, pues vamos a tener que revisar el impacto en el IPC. Y finalmente, sí les queríamos comentar que algunos servicios que actualmente no están disponibles, que congregan a multitudes o por lo menos a grandes grupos, como es el caso del cine, como es el caso de los espectáculos deportivos, todos los artículos relacionados con el turismo, pues lo que estamos haciendo es mantener la variación de precios de las fuentes que fueron recolectadas hasta la primera quincena del mes, en el entendido en que existía normalidad, pero a posterior lo que estamos encontrando es que efectivamente no existe la restricción
y estamos evaluando que no imputaríamos, sino que arrastraríamos los precios porque efectivamente no existen precios de mercado para el cine y para estos otros artículos. Sobre todo que ya no es posible acceder porque no existe mercado. Para el tema del tema de comparabilidad, Colombia envía su información a través del programa OECD. Está suspendido por ahora la recolección de ese programa. Esperamos pues poder entregar el trimestre, o sea, mandaremos la recolección para los meses subsiguientes. Ahí expresamos un poco, yo sé que aquí estamos hablando un poco del IPC, pero para los bancos centrales y los cines que tienen a su cargo la producción del IPP, estamos revisando algunas situaciones que están ocurriendo en Colombia, tal vez en otros países está pasando lo mismo, y es que algunas empresas que tenían una producción especializada en ciertos artículos están modificando su estructura productiva para intentar pues suplir la demanda en particular del alcohol desinfectante y del material de costura para procurar elementos de protección a los médicos y todo esto. Entonces estamos evidenciando que algunas de nuestras empresas más importantes, las cervecerías y las destilerías, por ejemplo, para el caso del IPP, van a dejar de producir alcohol para consumo humano y se van a dedicar, están modificando su estructura y eso claramente nos podría estar impactando la toma incluso de este mes. Les comentamos también que nuestra experiencia con el VPN ha sido un poquito complicada, a pesar que nosotros teníamos alguna experiencia inicial por algunos temas de protesta social que también se nos dieron en noviembre. Sin embargo, pues ahora estamos encontrando que el canal se está limitando muchísimo. Y finalmente, Colombia, a raíz de esto, nosotros tenemos una limitación, un protocolo especial para la difusión de la producción. Nosotros tenemos unos protocolos de encerramiento al interior de las oficinas para hacer la producción del IPC. Y en este momento, a raíz de todas estas situaciones, seguramente vamos a limitar los productos oficiales de difusión y vamos a hacer entregas parciales de estos productos, entregas como de a pedazos para poder completar toda la difusión, pero no va a ser seguramente posible para nosotros entregar todos los documentos en los momentos en donde normalmente lo estamos haciendo. Eso es todo. Así me gustaría de pronto conocer cuál es la experiencia que tienen los otros países respecto de evidencias o indicios de que algunos artículos, en particular los alimentos, hayan tenido algún tipo de cambio en su evolución de precios, porque este tema sí ha sido evidente en Colombia y por eso manifestamos nuestra preocupación de hacer imputación de precios en función de los precios recolectados hasta la primera quincena, porque en el caso colombiano, en la primera parte del mes fue de absoluta normalidad, exceptuando por algunos operadores de cine que decidieron cerrar a mutuo propio sus servicios. En general, el mercado se comportó más o menos con tranquilidad, pero a partir de la segunda quincena sí encontramos evidencia muy fuerte de que existen precios con unas volatilidades más bien importantes y pareciese ser que esas volatilidades están asociadas a las tomas de decisiones de los hogares respecto de la incertidumbre si van a poder o no contar con abastecimiento. Y en los primeros días al menos sí se ha observado unos incrementos muy importantes en los niveles de precios que quisiéramos intentar recolectar por estos medios alternos. Les agradezco mucho y quedaría pendiente de pronto de otros países que también hayan tenido como esta misma sensación o evidencia. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy importantes varios de los elementos que recogiste. Nos quedan alrededor de unos 10 minutos más todavía, si es que otros países quisieran contar también sus experiencias y qué es lo que están haciendo. Por favor, indíquenlo en el chat. Ahora le doy la palabra a Marcelo Montes de Chile. Adelante, Marcelo. Muchas gracias. No solo recoger lo que plantea Adriana y sumar una preocupación adicional que es, y que creo que por supuesto, mientras mayor revisión y mayor debate al respecto, en los pocos días, semanas que cada uno de los INE contamos para poder hacer esto,
sería importante mantener esta mesa para, más que enfrentar la situación que estamos hoy en día, que son altas tasas de imputación en todos los INES que estamos participando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso que planteaba Adriana, el caso ecuatoriano también, y el mismo chileno, si es que durante el próximo mes completo asumamos las 4 semanas que componen abril para ser publicado el índice de mayo, en el 8 de mayo, y no existen precios o la posibilidad de recolectar precios y tal como han compartido los distintos colegas, la proporción de precios de registro administrativos de las distintas fuentes alternativas no diese un número sustentable, por decirlo así. Ahí es donde yo creo que esta mesa tiene una utilidad trascendental en poder levantar este potencial problema que vamos a enfrentar todos los países que estemos con COVID y con potenciales cuarentenas futuras más estrictas respecto de cómo poder proceder. Es decir, ¿cuál sería la recomendación internacional al respecto cuando no existe, por ejemplo, o existe una catástrofe absoluta como las que estamos viendo y que impida, por ejemplo, a las personas salir a recolectar presión en la calle? Creo que eso es algo que podríamos ver en esta mesa, digamos, para poder generar insumos a todos los que participamos y que tenemos, siento, con lo que han compartido los colegas, las mismas inquietudes. Solo eso, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Recogemos el punto que planteas y vamos a buscar una forma de darle continuidad a estos intercambios justamente para ir abordando los desafíos en la medida que se vayan presentando. A continuación, Nelson Guzmán, de El Salvador. Adelante, por favor, Nelson. Sí, muchas gracias, Javier. Realmente solo es un par de comentarios. La primera es una aclaración. Cuando respondimos el cuestionario, nosotros habíamos dejado de ir a recolectar precios totalmente, pero a raíz de que se incrementaron las medidas en el país, también se emitieron algunas cuestiones de la presidencia, por ejemplo, de fijar precios en algunos alimentos y productos farmacéuticos. Entonces también en esa medida se está vigilando que se cumpla esa fijación de precios y nosotros estamos colaborando, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero a raíz de eso también hemos empezado a salir nuevamente a recolectar precios prácticamente de la canasta básica y del rubro farmacéutico, que tenemos como 13 productos. Entonces, nada más como para aclarar en relación a la información que habíamos dado. Y por otro lado, pues agradecer también todo lo que significa el aprendizaje y compartir experiencias. Tal es el caso de lo que comentaba Adriana con el IPP, que lo recolectamos nosotros y vamos a ponerle ojo a esto de la estructura productiva que ella comenta y también a los ejemplos de imputaciones que están haciendo en otros países. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Tenemos una intervención más de Rafael Pose de México. Adelante, por favor. Rafael, de INEGI, México. ¿Me escucha? No sé si tenemos algún problema con la conexión al micrófono porque no se escucha. Bueno, veamos si se resuelve el tema de conexión para poderle dar la palabra al INEGI de México. Mientras tanto, todos aquellos que estén interesados en recibir los documentos que envió Marcela Cabezas de OIT, pueden por favor ingresar sus direcciones de correo en el chat. Vamos a tomar nota de cuáles son las direcciones de correo ahí para poder hacer el envío de esos documentos. Las presentaciones van a estar disponibles en el sitio web de la reunión. Les vamos a compartir también el link, pero es el sitio de la Red de Transmisión de Conocimiento de la CEA. Si ponen RTC CEPAL en el buscador les va a aparecer el sitio. Bien.
No, al parecer no está funcionando la conexión con México. Así que antes de terminar quisiera darle la palabra a mis colegas en CEPAL. No sé si Ernestina Pérez o Federico Dorín quisieran decir algo. Adelante, colegas. Bueno, simplemente para agradecer mucho la participación de todos los colegas. Esto ha sido muy útil y tal como recién se referenciaba, la idea sería poder continuar con estos diálogos, sea por esta vía o por otras vías, para ir profundizando todas las consultas y las dudas que nos están surgiendo en este contexto. Y bueno, mucho ánimo, mucha fuerza para todos los equipos. Gracias, Federico. Ernestina, ¿tú quisieras decir algo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días. Yo quería hacer algunas acotaciones sencillas o algunas preguntas, dejarlas en la mesa respecto no tanto al mes de marzo, porque vemos que el mes de marzo vamos a llegar a algún cálculo con alguna fragilidad en función del porcentaje de imputación, sino más bien a elementos que nos van a ayudar para ir pensando en el mes de abril. Entre ellos, bueno, respecto a la medición de marzo, sería interesante que cuando ustedes hagan el cálculo pudieran hacer una estimación de la distribución de los casos a ser imputados en función de los indicadores, es decir, por división, por tipología de establecimiento y obviamente un orden por ponderación. Esos tres indicadores de alguna u otra forma nos van a ayudar a reconocer o no si estamos teniendo una imputación sesgada ya en el mes de marzo. Y obviamente con todos los mecanismos que utilicemos para la medición de abril, se nos pudiera haber afectado el indicador. Y otros elementos tienen esencialmente que ver con, más que lo que llamamos, ya está llamándose registros administrativos, me parece que es con el tema de scanner data, que es lo que tiene que ver con las grandes cadenas o cadenas homogeneizadas como farmacias y otras, en las cuales nosotros sí contamos con códigos de barra o códigos de registros para cada uno de los bienes. En muchos de los casos los IPCs de los países lo tienen como parte de sus especificaciones. El contar con esos elementos probablemente nos va a ayudar a hacer una solicitud mucho más eficiente a estos tipos de establecimientos y por lo tanto obtener una respuesta mucho más certera en lo que estamos investigando. Entonces quizá esa parte sería una buena tarea, que pudiéramos ir viendo lo que tenemos y contamos en especificación. Sobre todo con la identificación clara del producto por su código de establecimiento o código de barra. Y finalmente lo último sería lo que tiene que ver con los servicios. Esencialmente, más que los servicios de recreación, que probablemente en todos los países los vamos a tener no disponibles, habría que tener presente también qué estamos buscando. Si es el precio transado o si para el ejercicio que estamos haciendo y para la mayor robustez del mismo, lo que nos pudiera servir es un precio de cotización. En algunos casos sí existen, aun cuando los servicios no están disponibles. Creo que la mayor preocupación que nos va a plantear por delante el mes de abril es todo lo que corresponde a alimentos fuera del hogar, que para todos los países en los IPC es una ponderación alta. Bueno, esas preguntas quería dejar planteadas. Muchas gracias, Ernestina. Antes de terminar, me parece que la conexión con México ya está funcionando. Adelante, Rafael, a ver si te podemos escuchar. No, definitivamente no están dando el audio. Bueno, colegas,
vamos a terminar entonces ya en la reunión en este momento. Les agradezco muchísimo por la participación. Seguimos en contacto, ya estamos recolectando los emails para enviarles la información y prontamente recibirán información de cómo sigue esto adelante. Que tengan un buen día y una buena tarde todos. Hasta luego.